Sí, se cerraron algunas, pero no sé qué pasó. Pero aquí me aparece todas las respuestas. O sea, tengo una cantidad grande, tengo 64 respuestas. Ni idea qué habrá pasado. Bueno, de hecho, ahorita tengo que volver a hacer esto, entonces denme un segundo. Déjenme pasar a lo siguiente. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Creo que sí, ¿cierto? Sí. Sí, creo que sí. Ok. Quiero que ahora consideren este juego que está al frente, en donde ustedes pueden ver claramente que cambié ese 4 por ese 8. Y quiero volver a hacer el mismo sondeo de las mismas 3 preguntas. ¿Listo? Entonces voy a volver a lanzarlo y ahí va. Si de algo sirve, déjenme recordarles cuáles son los valores. Esto sería T, esto sería I, T, esto sería, perdón, I, esto es I, esto sería T, I, y esto sería I, T. Por lo menos a Daniela ya le está funcionando el sondeo, para quedar tranquilo. Daniela Sánchez. ¿Sí? Ok, listo. Alégrome sobremanera. Ok. Juan Carlos Camilo, Alberto está alzando la mano. Carlos Alberto. sí, en la pregunta 2, como que lo juzgamos con respecto a IT y TI o en total todo el juego. No le voy a contestar ahora porque le voy a dar la respuesta, pero no Ah, necesita resolver esa respuesta para contestar correcta. O sea, la pregunta no es ambigua a ese ok, problema que no es un problema que usted está pensando. ok. O sea, la optimalidad y el equilibrio son resultados absolutos, no relativos a algo. Estoy viendo que ya contestaron como 50 de ustedes. Les voy a dar 30 segunditos más. Espere que en el chat hay un par de preguntas. Juliana Montayo, ¿por qué no existe otra combinación en la que pueda mejorar a ambos? Juliana, póngale cuidado. Si usted está aquí en 4-1, no hay otra combinación en donde pueda mejorar a alguien sin haber desmejorado a alguien. Sí, era en respuesta Okay. a la pregunta. Ya, creí que era que estaba preguntando. Perdón. Listo. No. Ok. No, pero listo, válido. Listo, ok. Ahora, vámonos a este juego. Y aquí en este juego la cosa se pone interesante. Les voy a mostrar a ustedes lo que contestaron ustedes. El 58% de ustedes dice que este juego tiene 3 óptimos de Pareto. ¿Ya? Venga, busquemos a alguien por acá y le vamos a preguntar qué piensa de estas respuestas y si está convencido o no. Juan Pablo Torrente está por ahí. Torrente, Juan Pablo. Hola, sí. Bueno, póngale cuidado. ¿Usted qué contestó? Ahí está viendo las respuestas del sondeo, ¿cierto? A mí no me salen. Estoy buscándolas. Sí, se me fueron atrás, pero no me salen. Las acabo de volver a poner. Sí, ya, sí. Ok, Ya. ¿usted qué contestó en la primera pregunta? Que habían 3. ¿Y está seguro o está dudando? La verdad, yo estaba dando, pero ya con la explicación anterior creo que sí está bien. No, pero la explicación anterior era para otro juego. Ahora demuéstremelo con este a ver si sí es cierto o no.
Pues, digamos, si nos paramos en que Bala y Anil juegan a usar el zip, no hay forma de salirnos de esa, pues, de esa relación sin desmejorar alguno de los dos. Ok. Lo mismo cuando Anil juega Exterminador y Bala zip, y lo mismo cuando Anil juega zip y Bala juega Exterminador. Miren lo que acaba de decir Juan Pablo. Juan Pablo dice que, perdón un momentico, pongo con anotación acá, que este es un óptimo de Pareto, que este es un óptimo de Pareto y que este es un óptimo de Pareto. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo. O sea, al igual que el anterior, no hay forma de mejorar a alguien sin desmejorar a alguien más en este. Y por esa misma razón, este de acá no es óptimo de Pareto. Porque resulta que en 2-2 sí hay forma de mejorar a alguien más sin desmejorar a los demás. Y es pasar de 2-2 a 3-3, porque ahí usted mejoró a alguien más sin desmejorar a nadie más. ¿Listo? Ok. Aquí hago una pausa para la pregunta de Carlos Alberto de hace un rato y es, estas evaluaciones son del juego. ¿Ya? Yo hago una evaluación en un juego de manera absoluta de si son o no óptimos de Pareto. Eso es importantísimo. ¿Listo? Y espero que eso le aclare la pregunta, Carlos, pero simplemente es para decir que tanto cuando evaluamos equilibrios de Nash como evaluamos optimalidades de Pareto, es en función del juego y sin posiciones relativas desde una ubicación con respecto a otra. Ahora, habiendo dicho eso, Carlos, sí es cierto que yo evalúo mejoramientos de Pareto o dominancia de Pareto, que es el otro concepto que utiliza el texto, para decir, por ejemplo, que 3-3 domina, en términos de Pareto, domina a 2-2. O que 8-1 domina en términos de Pareto a 2-2. Pero 8-1 es óptimo de Pareto, 3-3 es óptimo de Pareto y 1-8 es óptimo de Pareto. ¿Ya? Y aquí es donde quiero hacer énfasis en un par de cosas absolutamente importantes. Y por eso el contraste entre este juego y este juego. De hecho, lo tenía aquí más adelante los dos comparados, creo que los tenía más adelante. Y es lo siguiente. Fíjense que en ambos juegos, esos tres escenarios de 4-1, 3-3 y 1-4, o de 8-1, 3-3 y 1-8, los tres son óptimos de Pareto. Y el problema que voy a tratar de enfatizar en un momento es que el criterio de Pareto es problemático en economía, siendo tan poderoso como es para la evaluación de políticas públicas, para la evaluación de escenarios de la economía, porque privilegia el status quo. Y si el status quo es 8-1 o el status quo es 1-8, bajo el criterio de Pareto no nos deberíamos mover de ahí. Porque salirnos de 8-1 y salirnos de 1-8, por ejemplo, hacia 3-3, violaría el criterio de Pareto y por lo tanto sería no deseable. Y sin embargo, muchos de ustedes podrían darme muy buenos argumentos de por qué preferiríamos en una sociedad no estar en 8-1 y 1-8, sino en 3-3. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque es que en este juego es muy fácil argumentar, perdón, borro acá. En este juego es muy fácil argumentar por qué la sociedad, perdón un momentico acá, por qué la sociedad debería estar en 3-3. Porque resulta que 3-3 es la torta más grande posible. Y es mejor que 1+4 y 4+1. Porque 6 es mejor que 5. Teorema fundamental de Kitt-Pambelé, que ya lo hemos hablado antes. Teorema fundamental de Antonio Cervantes. Entonces es fácil defender en términos de criterio de política pública que deberíamos estar en 3-3. Incluso si estuviéramos en 4-1 y en 1-4,
en un argumento basado en la eficiencia, yo puedo decirles como política pública, podemos irnos de 4-1 a 3-3, porque es que 3-3 es la torta más grande. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a este mundo? ¿Quién me dice cuál es la diferencia fundamental de este mundo con respecto al anterior? ¿Alguien quiere? Voy a escoger por aquí a alguien. Si nadie alza la mano. Ah, sí, Esteban. Hágale, Esteban. ¿Puedes poner otra vez el pasado? Pues yo diría que la diferencia es que 3-3 en esta situación que estamos viendo es el país más grande, ¿no? A diferencia del otro que el país más grande sería escoger 8-1 o 1-8. Correcto. Y en ese sentido, sí, un criterio de evaluación de la sociedad es maximizar la torta más grande o el pie más grande, como está diciendo Esteban. Alguien podría venir aquí y decir, es que es mejor tener una torta de 9 a una torta de 6. Y además esos 9 son óptimos de Pareto. Ya 3-3 deja de ser un óptimo social, pero siguen siendo óptimos de Pareto 8-1 y 1-8. Y bajo el criterio de Pareto, si la sociedad está en 8-1 o en 1-8, se debería quedar allí. ¿Alguien me quiere dar un argumento de por qué podría ser indeseable que la sociedad se quedara, privilegiando el criterio de Pareto, se quedara en 8-1 o 1-8? Natalia, adelante. Porque la desigualdad es mayor que en el caso anterior. ¿Y qué? Si tenemos una torta de 9, ¿que es mejor una torta de 6? Pero eso, pues, en términos de Pareto, sí, pero no es justo, como que Okay. Listo. ¿Y esa injusticia por qué le molesta? No sé. Usted sabe que usted sabe que estoy haciendo abogado del diablo y toreándola para picarle el cerebro. ¿Por qué le molesta el 8-1 o el 1-8 si usted ya me reconoce que es una torta más grande, pero hay algo ahí que le incomoda? ¿Por qué? Pues porque si hay más se debería repartir mejor. ¿Y por qué se debería repartir mejor? Yo puedo intentar. Un momentico, espere que estoy conversando con Natalia, pero ya voy para allá, Esteban. Pero además Santiago y Juan Camilo alzaron la mano primero, pero Natalia, adelante. No sé, por justicia social, como que si hay tanto, debería poderse repartir mejor. Incluso si no es igual. Ok, pero hay algo adentro de su juicio de valor, Natalia, que le está diciendo, me incomoda, si estuviera en mis manos, me incomoda que porque Pareto dice que deberíamos, si estamos en 8-1 o en 1-8, quedarnos ahí. Hay algo que me incomoda sabiendo que podríamos estar en 3-3. Estoy asumiendo que está comparando con 3-3 y no con 2-2. Y esa incomodidad le parece que está sustentada en una sensación de injusticia. Y yo le digo, esa injusticia, ¿por qué le parece problemática? Y usted como que vuelve y me dice porque le parece que está mal. Hay algo normativo en su juicio de valor que la lleva a pensar que hay algo incorrecto allí, incluso si es más eficiente, ¿ya? Y más adelante voy a hablar de esto en más detalle. Ayer tuvimos un foro absolutamente delicioso de conversación durante 2 horas con Mauricio Cabrera, con María del Pilar López, con Juliana Londoño y con José Antonio Campo, hablando exactamente de este problema de la desigualdad y la desigualdad en Colombia en particular. Y recorrimos todos los posibles argumentos de lo que le está haciendo a Natalia sentir que hay algo ahí que no funciona bien. Ya le voy a dar la palabra entonces a los que siguen para que me contesten la misma pregunta de si les incomoda el 1-8 o lo quieren defender, ¿cómo lo defenderían? O si les incomoda, ¿por qué argumentarían que no es deseable? Y Natalia ya nos dijo, hay algo ahí que se siente desde un juicio de valor incluso normativo, de pronto ético, moral, que le parece que está mal en dejar la sociedad en el 8-1. Y ese es el punto que quiero que desarrollar ahorita. Entonces le voy a dar la palabra a Santiago, después a Juan Camilo, después a Esteban que había querido decir algo y después a Isabela que tiene la mano levantada. ¿Listo? Entonces, Santiago, adelante. Pues, profe, tú habías dicho que esta sociedad considera que lo más importante es tener la torta más grande,
Pero, ¿por qué es tan deseable tener la torta más grande si por lo general, pues como se ve acá, la mayoría de solo son 2 personas, pero una sociedad con distribución así, la mayoría de la población no gozaría de los beneficios de la torta? Entonces, ¿por qué es necesariamente deseable tener una torta más grande? ¿Por qué ese es el valor que más le asignamos a la economía? ¿Por qué Sí. deseamos tener la torta más grande si no sirve para mejorar la situación de la gente? Claro, y Santiago tiene el punto más importante. Yo estoy diciendo simplemente por revelación de la información que cada vez que escucho a los que definen las políticas económicas y lo que yo he venido llamando desde hace un rato el pibismo, ha sido la obsesión de muchas de las políticas económicas, el privilegiar el tamaño de la torta, y por eso lo llamo el pibismo, el PIB, Producto Interno Bruto, el GDP, como métrica fundamental de evaluación de la sociedad. Yo sé que la mayoría de economistas serios, incluso los que defienden esa métrica, saben que hay otras métricas importantes, pero me llama la atención que cuando hay que sacrificar en una métrica contra la otra, muchas veces en términos de política económica, de política social incluso y demás, se privilegia las métricas del tamaño de la torta que la repartición misma de la torta. Y a veces se argumenta que es mejor producir una torta grande y más bien después ex post vemos a ver cómo recompensamos, reparamos, redistribuimos con los que salieron mal librados de esa distribución desigual. Y eso es una de las discusiones más importantes de las que estoy diciendo. Y este foro de ayer, que creo que lo grabaron y lo voy a divulgar porque quiero utilizar parte de esa discusión de lo que presentaron allí los otros participantes, fue en buena medida eso, esa discusión de cuánto debemos privilegiar el funcionamiento de la economía en términos de eficiencia y cuánto debemos privilegiar la posibilidad de generar mejores oportunidades. Entonces, yo estoy de acuerdo con yo tengo la misma pregunta para usted, para el resto de la sociedad, Santiago, que usted tiene, y es por qué tenemos que privilegiar tanto ese tamaño de la torta. Y hay un montón de razones de por qué. Le voy a decir una sencilla, casi maltusiana. Mientras el crecimiento de la población neto siga aumentando, o sea, tasas de nacimientos contra tasas de muertes, vamos a tener que seguir creciendo una torta para poder alimentar más gente. Ese es un argumento que podría ponerse sobre la mesa porque hay que crecer, pero más allá de eso, no sé si se necesita crecer a una tasa superior a la tasa de crecimiento poblacional. Esa es una posibilidad de análisis de eso. Otra razón puede ser es que si se crece más, se mejora la calidad de vida de todos y además se puede generar más excedentes para poder apoyar a los más vulnerables. Esa puede ser otra razón. Pero todas esas razones que acabo de decir no contestan una de mis preocupaciones fundamentales de por qué me puse a organizar este curso. Y es otra vez el problema de la nave espacial de Building. Y resulta que es que estamos apretados en esta nave espacial Tierra y en la medida en que crezcamos infinitamente, y vuelvo a citar esa frase de Kenneth Boulding del año 71, cualquiera que piense que la economía puede crecer exponencialmente de manera infinita, o está chiflado o es un economista. Esa fue una frase famosa de Boulding. Entonces ahí por eso la pregunta suya es totalmente válida, Santiago. Voy entonces ahora con Juan Camilo y después voy con Esteban y después voy con Isabela y después voy con Santiago Hoyos. Adelante, Juan Camilo. Sí, entonces para ser breve y de pronto no repetir, se me ocurre que de pronto un criterio, como ahorita que al comienzo de la clase hablábamos de criterios que nos permiten en últimas determinar cuál va a ser esa repartición final, un criterio podría ser en este caso la sostenibilidad, sin olvidarnos de que se trata de lo que estamos hablando aquí es de exterminador y de CID y los costos, digamos así, ambientales que tiene la utilización del uno o del otro, porque pues si bien la desigualdad sí es un punto importante a tener en consideración, yo creo que este otro también es válido que nos pueda generar incomodidad, porque preferimos 3-3 que 1-8, más allá de que 1-8 genere una torta más grande. Ok. Sigo con Esteban y después Isabela, si Esteban todavía quería intervenir. Sí, pero no sé si ya como que lo mencionaron con respecto a lo de, o sea, más adelante
le estabas preguntando ahorita a una compañera mía que por qué era malo lo de la desigualdad. A Natalia. Sí, a Natalia, perdón. Y básicamente lo único que como que puede como hacer sentido es que aunque digamos 8-1 sea el óptimo de Pareto donde se produce más, siento que darle mucho poder, digamos, a Daniel en uno de estos casos, le da mucho como, o sea, retribuirlo tanto puede causar que Anil, aparte de la desigualdad que ya está causando en esta location, pueda causar más desigualdades en otros tipos de mercados. Entonces, en ese sentido, otorgarle mucho poder a una sola persona en el mercado puede causar más desigualdades en diferentes mercados. Eso era mi punto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, por teoría de redes, por pura economía de redes, es muy probable que si Anil está en esta situación de que en este negocio él se gana 8 y el otro 1, es probable que en otros negocios también replique ese mismo esquema de poder, simplemente porque lo pudo haber heredado o reproducido o replicado y probablemente está asociado a los círculos de poder en los cuales él se logra posicionar para poder definir que era él el que se ganaba los 8 y no Bala. Por alguna razón posible, entre otras de inmovilidad social, que tiene que ver con cuánto se hereda en la lotería de la cuna. Totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los temas de la reproducción de la desigualdad que tenemos que tener siempre en cuenta. Yo sé que desde un modelo meritocrático podemos hablar de que Anil se la ganó, la sudó y sudándola se merece ganarse los 8. Entonces la pregunta de fondo también en esto es, ¿Anil está ahí parado en este juego, en ese asiento? ¿Porque se lo merece, porque lo heredó, porque se lo ganó, porque se lo robó, porque estudió duro y sacó mejores notas y porque creó su propia empresa y lo logró posicionar para poderse ganar esos 8? Esa es una pregunta fundamental y eso de nuevo tiene que ver, vuelvo a este diagrama, en toda esta configuración de fuerzas que ustedes pueden ver ahí. De esas 4 cajas de las que estamos hablando acá. Porque una de ellas tiene que ver con las instituciones que define el poder de negociación de Anil y Bala y la opción de reserva de Anil y Bala para poder estar ubicados en cómo jugar este juego en particular. Sigo con Isabela y después con Santiago Hoyos. Sí, yo quería hacer una reflexión un poco rawlsiana con respecto a esto y muy en línea con lo que decías de las instituciones. O sea, si las instituciones se definen antes que uno, ¿cierto? O sea, tienen como un fuerte peso histórico de todo lo que pasó, etcétera, etcétera, pero cuando yo nazco, ya las instituciones están, ¿sí? Yo no decido cómo son las instituciones, pero si yo pudiera elegir en qué tipo de institución querría estar, sería en el de 3-3. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde van a nacer, ¿sí? Exacto. Yo no sé si voy a nacer en el 8-1 o en el 1-8, si soy Anil o Bala, y pues yo no querría en ningún momento estar en el 1. Entonces, por eso yo creo que independientemente de que sea como óptimo socialmente, precisamente por el tema de la lotería de la cuna y todo ese tipo de cosas, yo creo que sería mejor como elegir instituciones que nos llevaron al 3-3. Sí. Y de hecho, Isabela, yo creo que ya vamos para rolls. Ahorita vamos a hacer un descansito de 10 minutos para estirar las piernas y vamos a volver y ahí voy a entrar de lleno al tema de rolls. Pero el punto que está diciendo Isabel es fundamental y por eso, por favor, si ya vieron el curso Constitución y Democracia, devuélvanse y sáquenle más jugo. Y si no lo han visto y lo quieren ver o lo van a ver porque les toca verlo, sáquenle jugo a exactamente el punto que está diciendo Isabel. Porque hay artículos de la Constitución y la constituyente del 91, este año estamos cumpliendo 30 años de algo que cambió radicalmente este país, con problemas, con cosas que hay que corregir y demás, pero cambió radicalmente y es de alguna manera uno podría decir que es una constitución más rawlsiana. Pero sobre todo desde esa idea del velo de ignorancia del que vamos a hablar en un segundo, que ustedes leyeron en el capítulo 5, aquellos que lograron leer a tiempo, en el sentido exactamente de lo que está diciendo Isabela. Si usted no sabe qué posición va a tener en la sociedad,
pues deberíamos favorecer una institución que más que la principal institución económica del país, que es el marco constitucional. Porque ese marco constitucional define cómo opera la economía. ¿Cuánto se va a privilegiar una economía social y una economía de mercado y una economía donde el papel del Estado y el papel del mercado van a jugar roles fundamentales para definir si en esa economía vamos a terminar en el 2.2, en el 3.3 o en el 8.1 o en el 1.8? Tristemente, o déjenme antes de cerrar eso, escuchar a Santiago, y con eso cierro antes del descanso, porque tristemente creo que estamos en un país que se parece más a este juego que a este juego anterior. Pero le doy la palabra a Santiago Hoyos, y creo que además Santiago Romero alzó la mano. Santiago Hoyos. Sí, hola, pues yo lo pensaría de una manera utilitarista, ¿no? Entonces, si suponemos que el dinero tiene como utilidades marginales decrecientes, o sea, a más dinero que la gente tiene, menos felicidad le genera pues cada peso extra. Entonces, pues, a pesar de que haya más dinero en sí, en el 8.1 del 1.8, puede que el 3.3 en general pues genere más felicidad para la sociedad en general, ¿no? Utilidad para la sociedad. El punto de Santiago me parece muy interesante, porque fíjense que si ustedes, volvamos a si usted es anil, usted tiene 4 posibles pagos: 1, 2, 3 u 8, ¿cierto? Y lo que está diciendo Santiago es muy interesante. El paso de 1 a 2 probablemente es un efecto de utilidad en el margen mucho más grande, o del 2 al 3, que el que puede ser del 3 a 8. Ojo, en el margen es por cada unidad adicional. Lo que está diciendo Santiago es que la ganancia de 1 a 2 o de 2 a 3 es mucho más grande, o es más grande, que de 3 a 4 o de 4 a 5, y por ejemplo de 7 a 8, para hablar de ese último pasito de 7 a 8. Y que en ese sentido lo que se ganó extra de utilidad, ese es el argumento de Santiago, anil por pasar hasta del 7 al 8, no es tan grande como el haber pasado, por ejemplo, del 2 al 3. Y probablemente esa utilidad en el margen mayor de pasar del 2 al 3 representa mucho más valor para él que el de haber pasado del 7 al 8. Ese es el argumento que estoy oyendo de Santiago. Voy con Santiago Romero y cierro con una cosa antes de nuestro descanso. Santiago. Sí, Juan Camilo, yo quería hacer un comentario, pues, un poco también relacionado con eso que estás hablando de la Constitución, y es, todo es diferente cuando uno lo ve desde la perspectiva que está parado el 8. Y yo sé que digamos uno cuando está ganando 8, nosotros veíamos en el capítulo 4 del Core, pues que a veces para pasar de ese 8 a ese 3 está el altruismo humano y eso, pero cuando uno está parado en ese 8 es muy difícil, y es aún más cuando ese 8 es el que le permite a esa persona fijar las políticas del país. Al final le da como ese poder económico al que tiene el 8, que es el que tiene el poder de fijar esas políticas. Y adicionalmente, con el comentario a la Constitución, uno va y mira la Constitución y uno dice, pues pucha, sí, hay muchos ideales que van al 3.3, pero acompañado de la Constitución y esos ideales viene también, ahorita en el marco una reforma tributaria y fiscal, viene también, para lograrlo, yo necesito tributar de la torta más grande. Exacto. Porque es que si no, yo no voy a poder sacar lo que del 3.3 de ese 6, no me va a dar lo mismo que me va a dar ese 9 para lograr estos ideales políticos que están consagrados en la Constitución. Y ahí digamos que hay muchas tensiones interesantes ahí. Exacto. No, totalmente de acuerdo con usted, Santiago, y se lo pongo de varias maneras. De hecho, ese era el parrafito que tenía escrito ahí que ustedes ven ahora. Por ejemplo, y recuerden lo que Diana hace un rato estaba planteando con el tema de la mesa campesina y que yo les estaba contando con los carboneros y demás. Entonces usted puede tener a grupos del sector agrícola que con la reforma tributaria que se pase, por ejemplo, un impuesto tan grande al uso de pesticidas químicos, logre una exención para que a ANIL sí le dejen utilizar el pesticida químico, pero al resto le pongan el impuesto. O sea, le pongan una exención de impuestos a ANIL para poder utilizar el exterminador y quedarse con los 8. Porque tiene el poder político, que es lo que estoy tratando de decir acá, para poder influir en el Congreso, para que cuando pase la propuesta de reforma tributaria,
ese grupo de interés específico logre allá de que los cultivadores del cultivo X sean exentos de pagar ese impuesto a ese pesticida y terminan en el 8.1, si es del caso. Y ese es el problema de las instituciones y el poder y la desigualdad de poder. ¿Ya? Y me parece al lugar precisamente cuando Diana trajo ese ejemplo con el caso de la mesa campesina y demás, porque este título que yo le puse al juego de campo negocio a la fija estaba inspirado, creo que ya les había contado a ustedes, en un evento de la vida real de este país, de una política económica de un gobierno anterior en la que desarrollaron un mecanismo para favorecer a grandes agricultores que se beneficiaran económicamente de una política particular promovida desde un Ministerio de Agricultura y que pasó por el Congreso y que era perfectamente legal. Los líos legales vinieron después por otras razones, pero originalmente el programa Agroingreso Seguro no tenía ninguna connotación de ilegalidad, pero era básicamente proponer esto. Y era decir, si le damos la posibilidad a unos grandes agricultores, no de ganarse el 3, sino de ganarse el 8, y les ayudamos para ello, ellos después en estos grandes emprendimientos agroindustriales van a contratar trabajadores pequeños rurales y van a generar empleo, y viene toda la historia del trickle down economics que hemos oído desde la época del conservadurismo de la era Reagan, Thatcher, a lo largo de la historia reciente de la economía mundial. Y el trickle down economics no ha cuajado mucho, eso no ha pegado mucho, pero tiene que ver con este mismo argumento. El argumento de dejemos que estos aniles jueguen exterminador, se ganen el 8, porque 8 más 1, 9 es mayor, y después vemos a ver de ese 8 cómo hacemos. Pero resulta que si los aniles tienen lobby en el proyecto, en el Congreso para el proyecto de reforma tributaria, pues van a lograr exenciones para que esos 8 no les quiten mucho en impuestos, para con esos impuestos poder compensar o generar bienes públicos para redistribuir a los que terminaron en 1. Y entonces al final de ese contrato social, que como dice Santiago, que me parece muy interesante la lectura de la Constitución en ese sentido, uno encuentra unos artículos que uno dice, la Constitución quiere que seamos 3-3, pero la Constitución también tiene un montón de espacios para que terminemos en los 8-1 y en los 1-8. Y tristemente lo estoy diciendo, y con eso voy a cerrar acá, que nuestro país se parece mucho menos a este juego, creo yo, y se parece mucho más a este juego, en el que las fuerzas de control político, de cooptación de los liderazgos políticos, de presiones, y ojo, lo estoy diciendo incluso dentro del marco de la ley, terminan haciendo que haya unos cuantos aniles que terminan generando resultados del 8.1 y el 1.8. Pero cierro simplemente con el punto más importante del criterio de Pareto para que ahorita pasemos a la historia de Rawls. Y es que el criterio de Pareto, que es tan esencial en la discusión de política pública, que como dije hace un rato, privilegia el status quo, lo que hace es decir lo siguiente: si el status quo es que estamos en 8.1 o en 1.8, no podemos ni debemos salirnos de allí, porque ya es un óptimo de Pareto el 1.8 o el 8.1. Porque en el momento en que saquemos a la sociedad del 8.1 al 3.3, estamos violando el criterio de Pareto. Porque tenemos que desmejorar a alguien por mejorar a alguien más. Sí, qué vaina, qué bala, quedó con 1. Pero es que Pareto nos dice que no podemos salirnos del 8.1. Es ahí donde está la discusión tal vez más central de lo que estoy tratando de decir, de la problemática que debe haber en la discusión económica de este país. Y vuelvo y repito, esto no tiene por qué ser ni monopolio ni privilegio de los economistas, sino de toda la sociedad, el hecho de que en muchas situaciones, argumentando desde el criterio de Pareto, no se debe cambiar el status quo. Y si el status quo es una sociedad desigual, tenemos serios problemas entonces para generar políticas redistributivas. Y como dijo Santiago, eso es exactamente en lo que está debatiendo este momento el país frente a las posibles propuestas que lleguen a los debates del Congreso, pero después vendrán 7 debates en el Congreso para que se puedan pasar por todos los filtros y las comisiones y demás, a ver qué termina aprobando el Congreso
para que se ejecute en el siguiente periodo en términos de redistribución o no con la reforma tributaria. Entonces, vamos a parar allí. Yo tengo en el reloj las 3:42. Volvamos entonces a las... No quiero alargarlo hasta la 3 y... tratemos de hacerlo 10 minuticos. Entonces, a las 3:53, máximo 3:55, 3:53 volvemos acá. ¿Listo? 3:53 volvemos. Acá. ¿Qué hubiera pasado si en ese juego de la confianza yo no hubiera asignado al azar las parejas y que yo hubiera dicho que si los jugadores 2 son indígenas o afrodescendientes, el dinero a ellos no se les multiplicaba por 3, sino por 2? Porque se me ocurrió asignar el juego de la confianza así. Esto es lo que hacen las instituciones, asignar las posiciones en los juegos para decidir quién puede decidir qué y quién recibe qué de una interacción social. Y este es el punto central que estamos hablando. Y esto me lleva a un punto central en esto, que es el problema de las negociaciones, de cómo se negocian las reparticiones. Volvamos al ejemplo de la clase anterior de la discusión con Alejandro Gaviria. Estos dos socios que tienen que decidir cómo se van a repartir las ganancias. Entonces les voy a plantear el siguiente juego y ahorita les voy a mandar a breakout rooms, a unas salas pequeñas, a que ustedes debatan cómo repartirían esto y después volvemos acá. ¿Listo? Y el juego es el siguiente. Imaginen que hay dos jugadores que los vamos a llamar A y B. ¿Ok? Resulta que A es dueño de un activo de capital que puede ser productivo. Y ese activo del que es dueño A vale 4 pesos. En otras palabras, si él lo quisiera vender en el mercado, le darían 4 pesos por ese activo. Y ese activo se puede utilizar para poder producir algo que se llama X en el mercado. Si se produce ese X se puede vender en el mercado por 8 pesos. Entonces, ojo cómo vamos. A es dueño de un activo que vale 4 y si ese activo se pone a trabajar, produce un bien X que vale 8 pesos en el mercado. Y B, el otro jugador, resulta que es el único que tiene las habilidades para poder transformar ese activo en X. En otras palabras, B sabe cómo poner a funcionar ese activo para convertirlo en X y ese X se puede llevar al mercado y le pagan 8 pesos por ese activo X a ese negocio. Y B no es dueño del activo, pero sabe que él podría trabajar en el mercado laboral y le pagarían por sus habilidades 2 pesos. Y A no tiene esas habilidades para producir X. Además, A es el único que puede acceder al mercado para poder vender ese X. ¿Ok? Entonces, miren la situación y necesito que tomen nota porque los voy a mandar a breakout rooms y ya no van a ver estos datos acá. Pero quiero que entiendan muy bien el contexto de lo que está en juego. A es dueño de un activo que vale 4 pesos en el mercado. B tiene unas habilidades que valen 2 pesos en el mercado. B es el único que puede funcionar ese activo para convertirlo en X que vale 8 en el mercado. Pero A es el dueño del activo que vale 4. Y la pregunta que quiero que discutan en grupitos rápido ahorita que los mande es si A y B deberían iniciar una transacción comercial para producir X. Primero, pregúntense si sí vale la pena o no iniciar este negocio. Y segundo, cómo deberían redactar, poner en el papel el acuerdo para repartirse las ganancias. ¿Está claro? Entonces voy a mandarlos a un breakout room a todos al azar. Ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y en este momento tenemos, entonces quedaron claros los incentivos, quedó anotado todo. A es dueño de un activo y vale 4, B es dueño de sus habilidades y valen 2 y ellos pueden producir X que vale 8.
pero solo A puede llevarlo al mercado y solo B tiene las habilidades para producir X. ¿Vamos bien? Entonces voy a quitar la pantalla. Listo. Y en este momento tenemos 70, o sea que si yo hago breakout rooms, se me fue por acá, ¿qué se me hizo? Oigan, ¿dónde están? ¡Ah! Porque no Yo me los puedo aparecen. crear, Juan Camilo. ¿Cómo? Yo los puedo crear si quiere. Espere un momentico, sí, pero ¿por qué no me aparecen acá? Están los 3 puntos. Sí, no, pero ahí no me aparecen en los 3 puntos. A mí sí me aparece. Buenísimo, me parece. Pero entonces, venga, le digo cuántos, porque tiene que crear al azar. Si crea 20, quedan de 3 o 4 personas. Sí, cree 20. 20, listo. No sé por qué no me salen. Ah, ya me salieron. Espere, ya me salieron. Porque es que así yo puedo mandar mensajes a todos. Listo. Listo. Voy a mandar a 20 grupos. ¿Quedó clara la tarea? Si sí se deberían meter en el negocio o no y cómo deberían escribir el contrato entre los dos de cómo se van a repartir esa torta de este negocio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto, una discusión de 5 minutos entre ustedes. Rápido van al grano en esas 2 preguntas. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Ándenle. Ya les deberían estar empezando a salir las salas. ¿Cierto? Sí, ya se están yendo. Todavía veo gente por acá. Ya se están yendo. ¿Alguien está teniendo dificultad para irse? ¿No? Ok. Listo. ¿Quedamos solo nosotros? Sebastián Marín y Juan Sebastián, ¿qué les pasó? Sara, ¿qué hubo que no la había saludado? Juan Sebastián está desde otro equipo, entonces sé que ya está en su grupo, pero Sebastián no sé. Juan Sebastián, ni idea porque está aquí. No, Yo creo que es que, Juan Sebastián. Hola, Juan Camilo. es que yo creo que Juan Sebastián no está presente, no está acá. No, sí está, sino que tiene, o sea, está, ahorita lo vi y tenía 2, como si estuviera desde 2 equipos. Ah, 2 diferentes. conexiones, ya. Listo, debe ser que tiene tablet y coso. ¿Qué hubo, Sara? ¿Qué más? Bueno, entonces ahora les voy a poner acá, volvemos en 5 minutos y les debe salir eso. Listo. Y 4:11, 4 minutos, a las 4:15 deberían volver. Déjenme acá porque ahora necesito volver acá a esto. Paul, add. ¿Cómo van? 4:12, listo. Y perdón acá.
y 14 ya casi los voy a llamar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por acá. Listo. Si yo los cierro, los breakout rooms ahí mismo se devuelven, ¿cierto? No me manda un minuto. Sí, se devuelven de uno. Ahí mismo, ¿no? Entonces esperemos a las 4:15, listo. Ok, creo que ya los voy a devolver. Y listo, cerramos. Y ahí están volviendo ya. ¿Listo? Ok. Y aquí volvieron. Ok. Listo. Ya creo que están todos acá. Sí, yo sé que es muy poquito tiempo, pero es que tengo que avanzar en muchas cosas. Antes de darle la palabra a algunos de ustedes, muy poco. No, yo sé, me alegro. Siempre es mejor que a que estén por allá aburridos sin saber qué hacer hasta que yo los devuelva para acá. Voy a entonces hacerles la siguiente pregunta. De esas 4 opciones, contesten por cuál votaría usted sin tener ninguna afiliación particular con A o con B. O sea, usted no es ni A ni B. Ni representa A y B, ni tiene intereses por A y B. Qué pena, pero ahí estamos haciendo de cuenta que las ganancias son ¿cuántos? Pues por eso, las ganancias del negocio son 2. Ya voy a entrar en eso. Hay muchas otras posibilidades de distribución, ¿ya? Pero el hecho es que usted vendió eso por 8 y los costos son 4 de uno y 2 del otro, son 6, o sea que sobran 2. ¿Cómo repartirse esos 2? ¿Sí? Listo, Pero ahí no faltaría una opción, pues como No, para hay que sea... muchas más, hay muchas más. Estoy diciendo entre estas 4. Hay muchísimas, hay infinitas. Un No, centavo para uno y $1 y $1 con 99 centavos para el otro. no, yo sé, sino que no, digamos, la segunda opción se podría poner también al revés. Solo quiero con estas por ahora. Estoy de acuerdo, Nicolás, pero hay muchas más. ¿Listo? Voy a cerrar esto en 10 segunditos porque es que me está cogiendo la noche y me quedan 27 minutos de clase. ¡Puchica! Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 y no va más. Ya con las respuestas que me fui, voy a parar. Ok, no les voy a mostrar todavía. Nicolás, diga una quinta opción distinta a esta que estaba pensando. 2 tercios para A y 1 tercio para B. ¿Y por Pues qué 2 tercios para A y 1 tercio para B? porque sería proporcional a la inversión que cada uno hizo. ¿Y usted favorecería incluso esa? ¿Por ¿Yo? encima de estas 4? Sí. Ok, y dígame una, porque voy a arrancar con usted. Todos escucharon, ¿no? 2 tercios para A porque él fue el que puso todo el que puso el capital y 1 tercio para B porque él solamente puso habilidades. Dígame una razón, Nicolás, para favorecer esa sobre estas 4. No, pues es que o sea, la inversión es de 6. Entonces,
A invierte 2/3, Sí. o sea, invierte 4 de 6 y B invierte 2 de 6. Ok, Entonces, en ese sentido, yo lo veo así como proporcional. ok. ¿Y esa proporcionalidad por qué le parece mejor que, por ejemplo, miti-miti o 1/3 para A y 2/3 para B, o 2 para A y nada para B, o nada para A y todo para B? ¿Por qué esa le parece mejor? ¿Por qué la proporcionalidad le parece mejor? Eh, no, pues, o sea, yo lo veo es como en términos de la inversión, o sea, no es lo mismo que una persona tenga una ganancia, o sea, como que sea mitad y mitad, si yo invertí más y él invierte menos, o sea, no me parece justo. O sea, ¿le parece más justo que sea proporcional a la inversión? Exacto, o Ok, sea, listo. Ok. Ahora entonces le voy a preguntar a algunos de ustedes, que ustedes no saben cuántos son todavía, que contestaron que mitad y mitad. ¿Alguien quiere defender la opción de repartir las ganancias mitad y mitad, uno para cada uno? Alejandro, adelante. Sí, digamos, yo considero que al repartir mitad y mitad estamos teniendo en cuenta de que ambos agentes se necesitan. O sea, A no podría llegar a esas ganancias adicionales sin B y lo mismo para el caso de B. Entonces, como que dado que ambos son igualmente necesarios, sería mitad y mitad. Ok. Y ahora me voy a ir para el otro extremo y resulta que aquí estoy viendo gente que favoreció la posibilidad de que sea los dos para A y nada para B. ¿Alguien quiere defender esa de los que escogieron eso? Fueron varios. Los dos de ganancia para A y nada para B, de ganancias. ¿Alguien? Pues yo podría. Bien, dele. Nosotros planteamos la posibilidad que B fuera un trabajador. ¿Sí? Entonces asumimos que A le paga los 2 de salario a B, Ok. ¿sí? Y invierte 4 más los 2 de salario y pues les contamos esos 6 al 8, entonces los dos que terminan de utilidad del resultado de toda la transacción se los queda A. ¿Aló? Se cortó. Julián. ¿Me escuchan? Ahora sí le estoy escuchando. Me estaba diciendo Julián que ustedes veían que B es un trabajador y entonces que al trabajador le paguen solo los 4 y todas las ganancias del negocio Solo los pasen al dos, bolsillo de A. solo los dos que cuesta su trabajo, son los Exacto, dos los que dos del cuesta, trabajo, exacto, exacto. exacto. Entonces las ganancias de toda la actividad se las queda B, Ok. se las queda A, perdón. ¿Y esa por qué le gusta más que la de miti miti de repartir las ganancias? Eh, pues, no sé, la vimos como la más fácil para la transacción. ¿Usted cree que si un B tiene la opción de trabajar con ese A que está proponiendo eso o con el A que estaba proponiendo Alejandro, para dónde se va la persona B a trabajar? Si B tiene la opción, pues de pronto se iría para donde Alejandro, pero nosotros damos la seguridad de que, digamos, vaya a haber un retorno para su actividad, mientras en la vida real uno no sabe si realmente va a tener un retorno a la actividad que está haciendo. Entonces, Ok. yo creo que podría Cierro, también pensar nuestra propuesta. cierro con esto antes de mostrarles los resultados. ¿Por qué con ese mismo argumento que acaba de decir Julián, alguien podría defender la propuesta de que los dos se vayan para B y no para A? ¿Alguien se le ocurre un argumento? Julián ya planteó un argumento y que de alguna manera tiene que ver con el primer argumento que vimos hace un rato de Nicolás y era, ¿por qué no puso Juan Camilo esa opción de proporcionar lo que invierten? El extremo del proporcionar lo que invierten es 2 para A y 0 para B. Pero ¿cómo se podría utilizar el mismo argumento que plantea Julián de que A lo que hace es contratar a B y le paga sus 2 y se queda con los 2 de excedente? ¿Por qué no B contratará a A y B se queda con los 2 y le paga a los 4 de su capital de 4? ¿Por qué no esa segunda y si le suena más la primera? Santiago. Pues se podría argumentar que sin el trabajo de B, sin sus habilidades, el tiempo invertido,
tanto en aprenderlas como en hacer el trabajo, A no podría crecer lo que él invirtió. Entonces realmente la riqueza es generada por el trabajo de B. Entonces el excedente debería ir para B. Se podría hacer, por ejemplo, Ok. ese Y, argumento y para ya- ir hacia el opuesto. ok, no, buenísimo, Santiago. ¿Y usted cree que hubo gente que favoreció el 0 para A y 2 para B en la votación ahorita? Ah, Sebastián dice que no y Diana no cree que sé, no. yo no creo. Nicolás también cree que no. Juan Camilo había alzado la mano, pero la volvió a bajar. Esteban, adelante. Tengo una pregunta, es que este caso me parece muy similar al que había en el core, pero tengo una pregunta, o sea, si digamos el trabajador ve, él tiene algún otro tipo de sustento, como digamos Ángela en el problema que De Ángela y Bruno, ¿sí? No sabemos, esto es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que A es dueño de esa vaina y B es dueño de esas habilidades y pueden entrar o no en el negocio. Yo estoy asumiendo que la mayoría de ustedes dijeron, pues sí, puede que valga la pena entrar en el negocio, pero esa entrada en el negocio tiene que tener implicaciones de cómo se van a repartir estas ganancias. Pero no sabemos eso, Esteban. Esteban, ¿usted qué contestó? No, pues yo estoy de acuerdo con lo que habían dicho pues anteriormente, No, que han al dicho de trabajador B, todo. He bueno, oído de o sea, todas las posiciones. al trabajador B se le paga su sueldo, o ¿Y sea, por qué? es un contrato, por decirlo así. Entonces el trabajador A le dice, el personaje A le dice al B, yo a usted le voy a pagar por hacer este trabajo, y si está de acuerdo el trabajador B, pues se le paga por lo que hace, pero ya el bien final lo va y lo transa el trabajador A. Por lo tanto, el surplus, que es lo que decían en el core, pues tiene que ser todo el A, porque ¿Por digamos qué al B, tiene que ser para A? ¿Por qué no puede porque B ya contratar a A? Mi pregunta es ¿por qué B no puede contratar a A? B contrata a A y le dice, preste para acá su capital, vale 4, tome sus 4. Y yo me quedo con los 2 de ganancia y le devuelvo sus 4. ¿Por qué no funciona de la misma manera que están proponiendo que A contrate a B? yo creo que también es que para saber más de eso tenemos que saber más a fondo, más detalles del mercado, porque también, digamos, en las lecturas hablaban que, digamos, no hay más granjeros, Ajá. pero tampoco hay más tierras. Entonces, No, pero no se me vaya para Ángela y Bruno, porque ahí había mucho más contexto. En este juego hay mucho menos contexto y por eso quería hacer este primero sencillo para ustedes. pero es que yo creo que la falta de detalles lo hace menos sencillo todavía, ¿no? Claro, pero sin esa sin ese detalle, en todo caso, y ahora sí les voy a mostrar los resultados, es muy interesante que muchos de ustedes favorecen mucho más la posibilidad de que sea A que se quede con más que B, y por ejemplo solo una persona propuso 0 para A y 2 para B, una sola persona, que es el mismo negocio al revés de que el trabajo contrate al capital. Esta es una pregunta gigantesca de la economía, de por qué siempre se asume que el capital contrata al trabajo y no el trabajo contrata al capital. ¿Por qué no podría B contratar a A y decirle tome sus 4 por su capital y déjeme a mí con los 2? Esa es una de las preguntas más grandes que hay de discusión sobre el capitalismo. ¿No será Quiero dejar. no será porque la persona es el que arriesga su capital? B arriesga sus habilidades. Pero no porque las habilidades él las tiene, el capital es uno, y es como por decir, listo, le voy a dar Los dos tienen capital, uno se llama capital humano y el otro se llama capital físico. No sé. Sálganse de los moldes a los que los están educando en la cultura y en la economía. Sálganse de la caja, piensen distinto. ¿Por qué B no podría contratar a A y decirle su capital vale 4, tome sus 4? Y yo soy el que sé manejar esa vaina. Preste para acá, yo la manejo y me gano esos 2. Ese punto que está diciendo Daniel es muy importante. Que A es el único que puede ir a vender X. Y eso puede hacer un cambio interesantísimo. Pero eso le da a A el privilegio de quedarse con todos los 2. No,
porque simplemente eso puede estar dado por las instituciones que no necesariamente son meritocráticas. Simplemente para donde voy con todo esto, y déjenme avanzar entonces con la siguiente gráfica, es que lo que quiero que tengan en cuenta, por eso me encanta esta historia de Dasgupta, esto es otro texto que yo he usado en otros cursos que me gusta mucho, que es estos libros de una corta introducción, A Very Short Introduction de economía de Dasgupta. Él lo que tiene es exactamente este punto, y él lo que dice es, una opción es no entrar en el negocio. ¿Listo? Esto es una forma gráfica de poner ese juego. Una opción es no entrar en el negocio, eso es esto. Usted quédese con sus 4, usted quédese con sus 2. O entremos al negocio y produzcamos 8. Pero después, ¿cómo nos repartimos los 8? Y quiero que lo tengan en cuenta de la siguiente manera. Y por eso me encanta que les faltó tiempo en la discusión, porque esto no es una pregunta fácil de resolver. Pero a veces tenemos heurísticas mentales de que no, lo que debe ser es que A tiene que contratar a B. Y B es el que se tiene que aguantar que le paguen solo sus 2. Pero A sí tiene derecho a que le recuperen mucho más de su inversión de sus 4. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Ya? Eso es parte de lo que estoy tratando aquí de poner sobre la mesa. Fíjense lo que está pasando acá con este diagrama. Una opción, como les digo, es que no haya negocio y están en ese punto, digámoslo, inicial de no hay negocio. ¿Listo? Entonces voy a poner esto en esta opción que es no hay negocio. ¿Listo? Probablemente la mayoría de ustedes estaban de acuerdo en que no era una buena idea. Les voy a dar opciones extremas en las que los dos no estarían interesados en entrar en el negocio, por lo menos por ahora como está descrito. Y yo estoy de acuerdo con Esteban cuando dice que menos detalles hacen más complicada la situación. Estoy de acuerdo. Y el modelo de Ángela y Bruno en el texto mete mucho más contexto, pero además hay una historia, un proceso histórico que es fascinante y que quiero que lo lean los que no lo han leído. Pero volvamos a este de Dasgupta sencillo. Una opción es esta. A, pone ese capital. B, pone esas habilidades. Producen. A va y vende y se queda con todos los 8. ¿Cómo se llama eso en la historia económica de la humanidad? ¿Alguien me lo dice en micrófono o por texto? Esclavitud. Exactamente. Eso ha existido. Y ojo con lo que voy a decir. 300 años duró. ¿Dónde está mi libro? Ah, es que no está por acá. Ven. Por favor, busquen este libro. 4 siglos de esclavitud transatlántica. Kenneth Morgan. Esto queda grabado además, así que tranquilos. 300 años duró la esclavitud en un acuerdo económico mundial de muchos países, muchas legislaciones, en que esto era perfectamente legal, permitido, promovido, subsidiado por políticas económicas. Eso es ese punto que está ahí. Y después de 3 años, algunas personas empezaron a cuestionar las dimensiones éticas, las dimensiones morales de ese modelo económico. Y se demoraron 100 años en desmontarlo. Por eso el libro se llama 4 siglos de esclavitud transatlántica. Durante esos 4 siglos, cerca de 12 millones de seres humanos, de eso voy a hablar más adelante en clase, 12 millones de seres humanos fueron desterrados a la fuerza y traídos a través del océano Atlántico a trabajar en ese modelo económico de ese puntico que está ahí. Denle espacio en su mente a esa reflexión por unos minutos hoy, de cómo es que la humanidad ha sido capaz de montar ese negocio, pero también fue capaz de desmontarlo, y hoy existe todavía en unas condiciones muy particulares, en unos lugares muy particulares, donde todavía está funcionando ilegalmente, porque ya no es legal, pero está funcionando en algunas partes. Este otro extremo, ¿alguna persona lo podría plantear como? ¿A alguien se le ocurre una palabra para describir este otro extremo?
Paula, no sé si está hablando o está con el micrófono apagado o está hablando por otro lado. Ah, ok, listo. El comunismo, de alguna manera, es expropiemos toda la propiedad, pero el comunismo lo que pasa es que no es exactamente, y por eso no lo voy a poner ahí, porque en el caso de hablar de comunismo, implicaría que es un trabajador que se coge todo, o sea, esa persona B le coge todo a A, pero en el comunismo es quitémosle todo a A y después repartámoslo entre todos. Ahora, si es una sociedad de solo dos, sí sería comunismo en ese sentido. ¿Ya? Pero bueno, listo, pongámoslo ahí como esa posibilidad. ¿Listo? Ninguno de esas dos opciones sería mutuamente deseable, a menos de que usted tenga un revólver en la mano, y esto es parte del modelo de Ángela y Bruno, que ustedes pueden leer en el libro. ¿Ya? Si es todo el trabajo para el trabajador sería socialismo. La diferencia entre socialismo y comunismo aquí es sutil y es importante, pero no voy a entrar en eso. Quiero concentrarme en este juego ahorita. Todas las posibilidades de que estén mutuamente interesados en entrar en ese negocio están concentradas en el triángulo verde. Eso es lo que quiero destacar acá. Pero ¿cómo se van a repartir? Si es aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, son mejoramientos de Pareto. Pero ¿quién decide con cuánto de esos dos de excedente se quedan uno y otro? Va a depender del poder y de las instituciones que están detrás de quién es A y quién es B. Y fíjense que apenas les puse yo el framing, el contexto de que es que A era dueño de este capital, como que hay una vaina, una heurística rápida que dice, pero si es el dueño del capital, él se puede dar el privilegio de ofrecerle a B, pagarle solamente los dos de sus habilidades y no hacerlo partícipe de sus ganancias. Y a muy poquito se les ocurrió exactamente lo opuesto, que es igualmente viable. Y es que B contrate a A. Aquí, en este caso, es A contrata a B. Ay, Dios mío, A contrata a B. Y este punto de acá, B contrata a A. Y sin embargo, ¿por qué tenemos tan presente que debería ser el que A contrate a B? ¿Porque A tiene más? ¿De dónde salieron esos 4? ¿Porque se los ganó? ¿Porque los merece? ¿Porque los heredó? ¿Porque se los robó? Todo eso nos hace pensar que es más común pensar que A contrate a B y no B contrate a A. Esa es la pregunta que les quiero dejar ahí. Diana tiene levantada la mano, Juan Camilo, y no sé si Esteban todavía o es una nueva pregunta. Diana, adelante. Pues mi intuición de por qué B no contrata A es porque A no tendría ningún incentivo para trabajar en ese negocio. Yo para qué voy a poner en riesgo mis, digamos, no importa cómo los haya conseguido, pero yo ya tengo 4 fijos. Yo para qué voy a poner en riesgo esos 4 para volver a conseguir 4. No tiene ningún sentido para mí, como si fuera, por eso es que yo diría A contrata a B. Ok, sí. Pero B podría contratar a A, pero le debería dar como un incentivo, como ven y ganas un peso de más, sí, o algo así adicional. Pero en ese caso A seguiría ganando más que B. Hay un elemento interesante que Diana lo plantea muy bien y otros lo mencionaron antes, y es esa noción de riesgo, de quién arriesga qué. Y ojo con lo que estoy diciendo, yo en ningún momento dije que aquí había una probabilidad de que los 8 se desaparecieran o X se desapareciera. Entonces aquí no hay riesgo. Eso para eliminar, entre otras, la idea de capital y riesgo o de inversionista. Si ustedes recuerdan, ustedes hicieron el juego del inversionista y el empresario, y ahí sí había riesgo. El inversionista no tenía la garantía plena de que el empresario le iba a devolver su plata. Pero es que aquí no hubo nunca ningún espacio para el riesgo. Los dos se meten y producen con seguridad X y vale 8 y después tienen que decidir cómo repartirse los 8. Pero yo no involucré ninguna vaina de riesgo. Pero Diana... O sea, aunque no haya riesgo, o sea, ¿yo por qué me esfuerzo para ganar lo mismo? Si yo fuera, ¿para qué me voy a desgastar? O sea, porque igual invertir, o sea, igual es el único que puede acceder al mercado. Igual tendría que ir y venderlo. O sea, pero el trabajador podría tener el mismo argumento, Diana, ¿o no? El trabajador podría hacer lo mismo. ¿Yo por qué voy a arriesgar mis 2 para ir a meterme a ese negocio con A? Porque igual gana. O sea, digamos, también si el otro gana.
yo siento que no gana porque ya tiene 4, recibe 4 al final. Por eso el otro ¿Qué tiene gana? 2 y solo recibe 2. El mismo argumento aplica para ambas partes, es lo que estoy tratando de plantear. Pero Ok. simplemente el hecho de que el de uno vale 4 y el de otro vale 2 genera aquí una situación particular que implica una relación de poder que yo quiero que nos cuestionemos todos. ¿Por qué la atribución de que a A le atribuimos algo que llamamos capital le genera más poder y merecimiento de la repartición de las ganancias? Es lo que quiero que se lleven de mensaje. ¿Cuál es la razón para que le atribuimos el derecho en la repartición de las ganancias mayor a A que a B, cuando podríamos valorar o de manera igual la repartición de las ganancias, o proporcional a cualquier cosa, o que en algún momento alguno argumente que las habilidades de B, si no existieran, el capital de A no serviría para nada, no tendría valor, solamente el de 4. Pero eso es parte de lo que quiero que por favor se lleven en la cabeza como pregunta para poder explicar esto. Juan Camilo tenía alzada la mano y después Juan Sebastián. De nuevo, yo no sé si Esteban sí está levantando la mano o fue de la vez pasada. Juan Camilo, No, se me adelante. fue, perdón. Adelante, Juan Camilo. Sí, bueno, yo solamente quería decir lo siguiente, y es que entiendo la crítica, ¿sí? Como ese paradigma del poder, que pensamos que el capital físico vale más que el capital humano, ¿sí? Pero yo también estoy parcialmente de acuerdo más con Diana. ¿Por qué? Porque yo lo veía de cierta manera igual. Era como, él tiene unos 4 fijos porque el insumo, por así decirlo, que él tiene ya vale 4 por sí mismo. Mientras que el otro trabajador, si partimos de la base de que no hay más empleadores, pues no, el B, si no hay más empleadores o más personas con insumo, esa otra persona se va, si no trabaja con A, no va a tener 2. ¿Sí me explico? Esos 2 no son fijos. O sea, digamos, pongámoslo así, él no está utilizando en este momento sus habilidades en nada, mientras que el otro sí tiene ese insumo que si no contrata con B, igual puede vender el insumo y tener 4. Entonces, como bajo esa misma lógica, por eso es que yo veía como más factible que a B, pero solamente quería agregar una cosa, y es como que ahí también, pues en el tema del incentivo de A, de meterse en esa relación donde contrata con B. Sí, no, yo entiendo ese punto, Juan Camilo, pero lo que yo estoy tratando de decirles es que el mismo aplicaría para la otra cara de la moneda, para el caso de B. Pero ustedes están atribuyendo algo, o algunos de ustedes están atribuyendo algo que me parece bien interesante. Voy a seguir escuchándolos. Carolina tiene la mano levantada. Pues Juan Camilo, es que cuando estábamos haciendo la discusión en mi grupo, que éramos solo 2, estaba con Camilo Hernández, hablábamos de, nosotros nunca le dimos tanto valor al capital, pues contrario al análisis que hacen mis compañeros, pero pues tal vez pensando como en la descripción que usted nos hizo al principio, de pronto por eso nosotros nos guiamos más hacia el valor que tenía el trabajo y nosotros desde el principio pues como que estuvimos de acuerdo en que el pago tenía que ser mitad y mitad, porque era como, pues bueno, la plata vale y pues como rentabilidad, pues démosle a no sé, 2 de intereses por haberlo hecho y al trabajador, pues 2 porque es el que va a trabajar y al final pues tenemos una ganancia de 4 y pues eso los dividimos entre los 2, que sería como el mundo ideal. Pero definitivamente eso no pasa. Sí. Y la reflexión. Sí. Y No, la no, reflexión y yo estoy de acuerdo con usted, es Carolina. esa. Ajá. No, no, yo estoy de Es acuerdo esa, con que usted, realmente Carolina. uno busca es emplear a alguien y adueñarse del trabajo. Claro. Esa es la lo que discusión pasa. grande sobre capital y trabajo. O sea, Marx planteó toda su preocupación y cuestionamiento a la economía capitalista en función de exactamente ese punto. Y yo lo que quiero es que miren esto con una mente fresca y diferente, de salirse de la caja, de entender que esto es fundamental en el entendimiento de cómo construimos un sistema económico, que después nos vamos a meter en el tema ambiental. Fíjense que aquí no he metido nada del tema ambiental todavía. Después nos vamos a meter en el tema ambiental, pero por ahora es sobre el tema mismo del funcionamiento de la economía. Y recuerden desde el inicio del curso en adelante, esa idea de que es la razón fundamental de la operación del sistema capitalista, de la creación de empresa, desarrollo de derechos de propiedad privados y la posibilidad de una empresa contratando trabajadores. Lo único que quiero decir con eso, no, pero espere, porque Juan Sebastián alzó la mano y después cierro con esto porque me quedan 2 minuticos. Juan Sebastián, adelante.
Sí, para decirlo rápido, pensando en los argumentos de mis compañeros, de Diana, de Camilo, yo creo que el tema está en saber si el activo tiene un valor intrínseco, porque el enunciado hablaba de 4 en el mercado. Y eso para mí podría querer decir que no es que él tenga un patrimonio de 4 ya dado, sino que la cosa adquiere un valor una vez tiene una interacción y es utilizada para algo puntual. Y en ese sentido, si B no participa, no es que ya tenga una riqueza dada, simplemente no la podría llegar a obtener. Exacto, sí. Y me parece que el enunciado es claro en eso. A no tiene las habilidades de B. Entonces, A solito no puede convertir el activo en X para venderlo en 8, así tenga el acceso al mercado. Por eso el enunciado es claritico en eso. Y B sí tiene las habilidades, no es dueño del activo, pero sí es dueño de las actividades, y la única forma de producir X es juntar el activo con las habilidades. Y en función de eso tienen que discutir cómo hacer esa discusión. Natalia. Para hacer como un aporte cortito, para mí como lo primero que se me vino a la cabeza cuando yo también elegí como que se repartieran el excedente mitad y mitad, es que ¿qué determinó las dotaciones iniciales? ¿Qué determinó que A fuera el dueño del capital? Exacto. ¿Qué instituciones históricas determinaron que él llegara a tener ese poder de negociación y no B? Entonces siento que eso también es algo importante que tener en cuenta. Como no necesariamente fue como que A, pues se lo merece. Sí, sí, totalmente. Pero fíjense que la palabra se lo merece, Natalia, es central en lo que estamos hablando. Aquí le atribuimos derechos de merecimiento a un montón de cosas que son constructos sociales, culturales, políticos. Y yo no he hablado nada de eso. Si yo les hubiera dicho, o no nada, pero no les he hablado montones más, le pueden agregar arandelas para decirles que A se robó ese activo de B. Y les garantizo que eso les cambiaría mucho su decisión de la distribución óptima de las ganancias. O que A se ganó ese activo sudando la gota gorda, trabajando por las noches para pagarse la universidad, se la pagaba de su bolsillo y se graduó summa cum laude y montó un emprendimiento que le hizo ganarse esos 4 de ese activo. Y eso cambiaría también las cosas. Y es para allá para donde vamos. Quiero simplemente cerrar porque ya me dieron las 4:45 acá. Nuestra definición en el capítulo 5 sobre poder es fundamental, porque aquí, como en todas las situaciones que hemos hablado, del juego del ultimátum, del juego de negociación de Dasgupta que acabamos de hablar, de los juegos del exterminador o el control integrado de plagas, todas estas situaciones tienen que pasar por el lente de esta definición de poder que tenemos en el libro, y es esa capacidad de hacer que unas personas hagan cosas que queremos, e incluso si van en contradicción con los intereses del otro o las intenciones del otro. Piénselo en el juego del ultimátum. Esto es un preámbulo y se me alargó esta discusión, pero me gustó haber metido esto y ponerlos a conversar y que varios dijeran que les quedó faltando tiempo, porque no es un problema resuelto. Si ustedes recuerdan en la clase con Alejandro Gaviria, yo les presenté esta frase de Ava Lerner, economista famoso, que dijo que la economía se había ganado la corona de la reina de las ciencias sociales por haber escogido los problemas políticos resueltos. Este es otro ejemplo más de un problema político no resuelto. Fíjense toda la controversia que tenemos. Fíjense en las decisiones que ustedes, en la votación que ustedes tuvieron, yo les mostré. Hay una diversidad, hay un 70% de ustedes que dicen que se debería repartir mitad y mitad esas ganancias. Pero hay una fracción de ustedes que dice simplemente A que contrate a B por sus 2 pesos y se queda con todas las ganancias. Una persona que piensa que podría ser que B contrate a A. 5 personas que piensen que podría ser inversamente proporcional entre A y B, por ejemplo, para privilegiar el hecho de que A ya tiene 4 y B tiene solo 2. Este es un problema político no resuelto y por eso es que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y lo que quiero es que piensen que los esquemas políticos de instituciones de poder determinan la forma como funcionan las instituciones y finalmente cómo funciona la economía y finalmente cómo funcionan los resultados al final. Y eso me va a llevar a Rawls, pero no alcancé a entrar en Rawls hoy, entonces dentro de 8 días vamos a mirar eso.
pero me parece que es lo mejor que ha podido pasar para poder invitarlos a que se lean el capítulo 5 completo. Porque todo esto que estamos hablando está muy bien detallado en ese capítulo y por eso me parece importante que revisemos bien el criterio de Pareto, el criterio de justicia y el tema del ejemplo del modelo de Ángela y Bruno, que tenía acá para contarles, pero no alcancé hoy. Léanse muy bien esa historia de Ángela y Bruno, porque es mucho más compleja y completa en las condiciones por las cuales se determina como A y B la negociación entre Ángela y Bruno sobre los excedentes de la relación de trabajo económica entre Ángela y Bruno. ¿Listo? Les robé aquí unos 3 minuticos, qué pena con ustedes, pero entonces paremos allí y nos vemos en 8 días. Listo, chao, muchas gracias. Hasta luego, Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, Gracias. vaya bien. Gracias. Chao. Gracias, Juan Camilo, que Gracias, estés hasta luego. bien. profe. Chao, chao. Adiós. Chao, Juan Camilo, gracias. Me alegra ver a los que pude ver en la cámara. Gracias. Aunque me quedé con ganas de discutir, pero gracias. No, pero venga, ¿qué le quedó faltando, Diana? Bueno, es que digamos, yo cuando estoy hablando con mi grupo, de hecho llegamos a una conclusión casi equivalente, que era que uno que A ganara 5 y B ganara 3, de tal forma que ambos ganaran 1. Exacto, eso era repartir por partes iguales. Sí, por partes Sí, iguales. Pero es sí. que a mí sí me hace en cierta medida ilógico que B contrata, porque es que, digamos, en un concepto normal, tú cambias trabajo por dinero. Tú trabajas por dinero. Bueno, hay personas que hacen voluntariados, pero en general tú trabajas por dinero. Tú no cambias 5 pesos por 5 pesos, o sea, a menos de que quieras sencillo. Y usted podría trabajar su trabajo por los 4 de dinero para devolverle los otros 4 al otro. Eso es B contratará A. Usted trabaja por los 4 de dinero. ¿Por qué no? Pero A también tendría que trabajar en esa transacción. No, en este A no está trabajando. A lo único que puso fue ese activo. A no trabaja. Pero él tenía que acceder al mercado y venderlo. No, pero eso no es trabajo. Simplemente tenía la conexión. Eso no es trabajo. O sea, el problema es clarito. A, pero si es que ahí dice clarito en el enunciado, A no tiene las habilidades. A solamente es dueño. Pero de transformarlo, o sea, de transformarlo, de tomar algo y transformarlo. A no tiene esas actividades, pero sí tiene las actividades de ponerlo en el mercado. Pero eso no es trabajo, eso se llaman conexiones, que eso es otra cosa. A lo que tenía era capital. Pero igual tú tienes que trabajar conexiones, independientemente. Tú trabajas conexiones. Okay. Pero ese es otro enunciado. Ese es otro enunciado. Ese es un enunciado en que yo le digo, A tiene habilidades para trabajar y poner el activo para producir X, para poder. Entonces ahí sí hay mano de obra. Pero A lo que es simplemente un dueño de un acervo de capital, no más. El trabajo todo lo puso B. A mí el hecho de venderlo se me hace que ya es trabajo. No sé. Es lo que tiene la conexión nomás. Pero uno podría ponerlo más explícito todavía, decir, A no hace nada, pero yo creo que como está en el enunciado, A está sentado en un sillón, contento de ser dueño de ese activo que vale 4, y le va a llegar en algún momento un cheque por las ganancias de eso. Y en ese sillón llama por teléfono y dice, oiga, ya le mando este X para que me dé mis 8 pesos. No más. Pero yo no entendería, o sea, ¿qué razón lógica tendría para trabajar para B? O sea, ¿qué razón lógica tendría qué? ¿A? Para trabajar para B. Digamos, B para trabajar para A mí sí se me hace lógico en cierta medida. Sí. Porque el trabajo se intercambia por dinero. Entonces vuelvo a lo mismo. La misma pregunta debería hacerse, por eso le digo, Diana, esta es una de las preguntas grandes de la economía. ¿Por qué siempre el capital contrata el trabajo y no el trabajo contrata el capital? Es una de las preguntas grandes después del marxismo. Y es una pregunta válida. No es obvia la respuesta, no es porque sí. Porque de la misma manera yo le puedo decir a usted, ¿por qué? Y el argumento suyo es, no, es que B tiene que trabajar por trabajo porque está esperando que le paguen por su trabajo. Pero usted está ahí presuponiendo un montón de cosas de una construcción social de que B tiene que recibir una remuneración de ese trabajo y que está bien que le paguen simplemente los 2 pesos de reserva que tiene de opción de reserva. Pero ¿por qué no podemos aplicar lo mismo para A?
por el tipo de sociedad en la que vivimos, porque el dinero aquí se intercambia por cosas. Exacto. El ¿Y a usted le trabajo parece, es más difícil. ¿y a usted le parece eso justo? No sé si es justo, pero sé que es así como funciona, Claro, y por pero- eso me parece ilógica. No, por eso. Pero esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad durante 200 años. Y yo creo que la pregunta no está resuelta. Hay muchas personas que se siguen haciendo esa pregunta y hay muchas personas que siguen pensando que podría plantarse de muchas maneras. Pero se la voy a resumir de una manera un poquito más pragmática y sin extremos. ¿Por qué en Alemania la ley obliga a las empresas a tener miembros de los trabajadores sentados en la junta directiva? Punto. Piensen eso. Otra, ¿por qué hay tanto tabú frente a que trabajadores participen de las utilidades de las empresas? Punto. Hágase esa pregunta. No, es que siempre ha sido que los trabajadores no tienen por qué sentarse en la gerencia de la empresa. ¿Es que siempre ha sido que los trabajadores no deberían ser de la junta directiva? No, es que siempre ha sido que las utilidades son solo para los accionistas. Yo creo que esa es una respuesta incompleta. Y la respuesta no puede ser justificada en que siempre se ha hecho así. 300 años duró la esclavitud, 100 años se demoró la esclavitud en desaparecer. Pero durante 300 años la gente dijo, tener esclavos está bien. Y es aceptable. Es que así siempre ha sido. Y generaciones tras generaciones, pues 300 años son 10 generaciones. Durante 10 generaciones la gente nacía, vivía y reproducía un sistema en que decían, no, es que tener esclavos está bien. Claro. ¿Listo? Pero es que también el dinero, o sea, es una forma en medio de todo efectiva de darle, o sea, no estoy cuestionando el dinero. No sé si efectiva, pero sí como de traducir el precio de algo. Si digamos yo paso a trabajar, mi trabajo, ¿quién decide cuánto cuesta? Exacto. Y yo estoy Entonces, totalmente es de algo acuerdo más con abstracto. usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted que el mecanismo del dinero es muy útil acá. Yo no estoy acá diciéndoles que cuestionen la utilidad del uso del dinero en el funcionamiento de la economía. Para nada. Para nada. Y funciona en ambas vías para ambos jugadores A y B. ¿Sí? Sí, me voy a quedar pensando. Juan porque Camilo no iba a se me decir algo. ocurre. Juan Camilo. Sí, no, yo es un tema totalmente aparte. Lo que pasa es que yo tuve un problema y fue que ahorita pues me puse a ver como la cuenta corriente de la participación en los experimentos y por alguna razón en todos los primeros experimentos de